a poner el libro ¿Ya? en compartir acá? No, no, porque les Ya. voy a compartir solo esta como pizarrita, que es mi Word. Entonces lo voy a tener que descargar. Y yo tengo en el iPad tengo el libro, entonces. Ah, ya. Sí, yo también. Yo por eso lo descargué y por eso que estoy en el celular, porque si no, no puedo ver el libro. Pues démosle nomás, yo no tengo problema. Ya. Entonces, pronombres directos, ¿para qué sirven? Los pronombres directos sirven para no repetir una cosa que se llama... uy, se me fue el nombre. El objeto. Sí. Ujú. Complemento directo Complemento directo se de llama objeto. cuando está en el colegio. El objeto directo. Sí, Se llama así. Ese es el nombre, nombre y apellido. ah, ya. Sí, sí, Hay varios tipos, hay varios complementos directos. sí. Ya, entonces, ¿cómo nosotros... O sea, primero, ¿qué es el complemento directo? ¿Ya? Tenemos dos preguntas para reconocerlo. ¿Quién y qué cosa? Ya. Muy parecidas a las preguntas de los transitivos, solo que será De los a quién. transitivos. ¿Se acuerdan que ese era Sí. a quién? Este es solo quién. Es quién hace la acción o quién o qué hace la acción. Ya, entonces vamos a hacer los mismos ejercicios de ejemplo. El 1 que decía de la página 120 dice chi fa la spesa oggi y la respuesta era io, ¿cierto? Io. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hacer estas preguntas. ¿Ya? El ¿Sí? io lo voy a quitar porque nos puede confundir. Entonces, ¿quién? No me responde, en esta frase no me responde el quién, pero sí me responde el ¿Qué cosa? qué cosa. ¿Y qué cosa era? La La espesa. spesa. Pesa. Las pesas. Ya, entonces, la spesa va a ser nuestro complemento de objeto directo. Complemento directo de objeto, perdón. Ujú. ¿Ya? Entonces, nosotros ahí, sabiendo cuál es nuestro complemento, tenemos que ver qué persona es. Si es primera, segunda, tercera, singular o plural, ¿cierto? Es más Sí. fácil hacernos la pregunta del qué persona es poniendo las personas. Sí, Es es un io, ley. es tú, es Claro. tui, es lei, es noi, es voi, Es un loro. o es loro, ¿cierto? Es ley. En este caso es lei. La spesa, la compra es un ella. Es femenino singular, estamos hablando en tercera persona. Entonces, en este caso, Sí. va a ser ley. Ley. Ujú. Y aquí simplemente nos tenemos que ir a nuestra tablita del libro. Obviamente la idea es que en algún momento esto se lo aprendan de memoria, porque esto es pura memoria, y buscar cuál es nuestro ley. ¿Ya? Entonces, Es la. nosotros para cuando La. hablemos de ley, vamos a usar siempre la. Entonces, Sí. chi fa la spesa oggi? La faccio io. 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 Y ese la es para no repetir, porque la otra opción sería decir la versión larga. La La Faccio spesa. io la spesa. Pesa. ¿Pero para qué? ¿Para qué repetir? Acuérdense que los idiomas en general son económicos, siempre tienden a economizar y no tener y repetir lo menos posible. Sí, po. Ujú. Claramente. Entonces, este pronombre directo nos sirve para eso, para no repetir el complemento objeto, el complemento directo de objeto. Hoy tengo una pregunta.
Dime. ¿Estás haciendo la clase en español? Sí, sí, lo estoy haciendo en general así. Ya. Porque a veces entre que se queda pegado el audio y cosas así, prefiero que por lo menos esté en español. Ok. Ya volveremos al italiano. Bueno, el italiano siempre en el chat, todo en italiano, pero la Sí. clase queda en español. Ya. Ya. Io la Entonces, faccio. ¿Se puede la hacer fa- como en español entonces? Io la faccio io, ¿dónde vaya? se puede, pero es mucho más común en este caso que tenemos un pronombre directo, el verbo, poner el pronombre personal después. Ujú. Es mucho más común. Sí podría decir io la faccio, sí, absolutamente. Se Ya. entiende perfecto, pero es más común así. Ya. Sí, me suena más el de arriba ¿Cierto? Como que sí, suena a más italiano. a cosas que hemos escuchado siempre. Ujú. Pero insisto, ojo, las dos son correctas. Ya. También depende mucho del tono, ¿sí? Porque uno dice la faccio io, pero también puede decir io la faccio, como dándole Sí, énfasis. Entonces, digo, claro, ¿de cuándo? cambiar, Siempre la hago yo, obvio que la hago yo. claro, io, ¿quién más? Yo la hago. Claro. Ajá. Entonces también depende del tono, de la tonalidad que le demos donde Ya. vamos a poner el pronombre personal. Ok. Ya. Segunda, cuando incontri le tue amiche. Entonces, tenemos de nuevo nuestras dos preguntas, que las voy a poner aquí. Vamos a poner un color. Ahí, blanco. Entonces, esta vez esto va a responder al quién, ¿cierto? El ki. Sí. Sí. ¿Quién? ¿Y cuál es la respuesta de ese quién? Le amiche. Le amiche, le tuve amiche. Ese es nuestro complemento directo a objeto. Sí. Ya. ¿Y qué persona es le tuve amiche? ¿O le amiche? Loro. 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 Exacto, porque estamos hablando de ellas. Y generalmente el loro en italiano es como mixto, es neutral, ¿cierto? Hasta ahora el loro siempre ha sido ellos y ellas. En este caso Ujú. particular, no. Tenemos dos loros. Tenemos loro masculino y tenemos loro femenino. El masculino es li y el femenino es Le. 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 ¿Ya? Entonces, le incontro oggi. Ujú. Oggi. Ven, al final no es difícil, pero sí que al principio sobre todo hay que como hacer estos pasos. Tenemos que ser como bien metódicos para encontrar cuál es el complemento. Yo creo que en este no tengo problema, en el ne como que me enredé. El ne, ya vamos al ne. Sí, 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 no, pero digo, el ne es este lo lo más tengo más. difícil, el ne es lo más difícil porque todo esto nosotros tenemos traducción. Sí, por eso. El ne no tiene ninguna traducción. Entonces, Claro. es Por eso, es el que más complica y va a complicar siempre. sí. Ya. Seguimos Además con... que, ya, Ujú. eso. Esta era más difícil. Ah, sí. Ya. Aquí la pregunta es ¿quién? Pero la Ujú. respuesta de ese quién está un poco como escondida, ¿cierto? Sí, po. Esta es la respuesta del quién. Ese. ¿Ya? Los. Ese El vi vi. ya de por Usted. sí es un pronombre directo. Entonces, Sí. si se fijan en la tablita, vamos a buscar el vi
y Yes. nos dice qué persona es. Entonces ya sabemos que esa persona es voy. Voy. ¿Quién os acompaña a casa? ¿Cómo? ¿Quién os acompaña a casa? Exacto, es lo que en español es ¿quién nos acompaña? Ya, entonces ahora sí sabemos que este quién es voy. Pero como esta es una pregunta, acuérdense que siempre que nosotros preguntamos en voy, respondemos en Loro. noi. Ay, no, perdón. Ahí sí. Porque si yo les pregunto a ustedes, esos ustedes van a decir sí, Voy. nosotros. Vi, Vero. El voy es vi, o sea, este vi significa que la pregunta va dirigida a ustedes. Pero es una pregunta, entonces, si yo le pregunto a un grupo de gente, oigan ustedes, ¿quién los acompaña? Ah, nosotros vamos a responder como grupo y vamos a responder en noi. Acuérdense, esto es como Sí. era la típica, como el flujo de pregunta-respuesta. Si yo te pregunto a ti, tú respondes Yo. como yo. Mm. ¿Sí? Si le pregunto a ustedes, ustedes van a responder como nosotros. Ujú. ¿Ya? Si pregunto sobre él o sobre ella, la respuesta va a ser igual, sobre él o sobre ella. Sí. ¿Mm? Si pregunto de ellos o de ellas, la respuesta va a ser ellos o ellas. Entonces, en este caso, la pregunta es a ustedes, por lo tanto, la respuesta la tenemos que hacer en nosotros. ¿Y cuál es el pronombre para nosotros? Sí. 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 ¿Ya? Y como la respuesta es alcuni amici, ci accompagnano alcuni Alcuni amici. amici. ¿Ya? Y aquí hay una cosa súper importante que también hay que tener en cuenta, de que el pronombre directo no influye en el verbo, Claro, porque el pronombre directo no es el sujeto. exacto. ¿Ya? Entonces, aquí, a ver, vamos a hacer esto. Nuestro sujeto Ellos. es Ese. ellos, loro. Ellos están cumpliendo la acción. Los amigos están acompañando. Entonces, este es el que Es el manda. que Modifica. confunde un poco porque uno tiene que tener harto cuidado de poner el complemento directo y a la vez poner cómo va a ir conjugado el Exacto. El verbo. verbo. Sí, Exacto. eso es lo Po. que es Pero, más o menos. pero por eso el truquito es saber que el complemento, perdón, el pronombre directo no influye en el verbo. Porque al final, si tú piensas, es que nosotros tenemos, vamos a ver si me sale el dibujito. Yo tengo mi sujeto, que es el que cumple la acción, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Y después, no me va a salir, a ver. Es el objeto. Y después tengo al objeto, que lo voy a hacer ahí en medio naranja. Ya, como siguiendo la línea de los colores que yo estoy subrayando marcando en amarillo el objeto, ¿ya? Este Ujú. es el objeto, pero el objeto no cumple la acción, el objeto la recibe. ¿Ya? Entonces, el que decide el verbo no es el objeto, sino que es el sujeto. Claro. ¿Ya? Entonces siempre hay que tener claro quién ejecuta el verbo y quién lo recibe. Sí. Está bueno el Word. Cuando descubrí que podía hacer todas estas cosas, me cambió la vida. Sí, no caché dónde lo haces, pero está bueno. Arriba dice en dibujo. Ah, ya. Ya. Está bueno. Se entiende, ¿cierto? Sí. Sí. Sí, ¿Sí? sí. Hagamos solo la Sí. última para que quede más claro. Sí.
Al pronto, mi senti, ¿me escuchas? Entonces, Sí. vamos a hacer las preguntas. ¿Cuál de las dos funciona aquí? ¿Quién? ¿A ¿Quién? quién va dirigida la acción? A mí. No. A ti, Al a ti, a ti, a ti, a ti. Eso. que está llamando. Es porque al final es tú, mi senti, ¿cierto? Y dijimos que yo respondo como io. Entonces, io, lo voy a poner entre paréntesis porque en verdad no lo necesitamos. ¿Y a quién, Ujú. si yo le respondo el si me escuchas, ¿a quién se lo respondo? Ti, A Al ti, que preguntó. a ti, ¿cierto? A ti. Entonces, a ti. io ti sento male. ¿Ya? Entonces hay que tener súper claro quién cumple la acción. Ya, voy a poner en rojo el quién cumple la acción. Entonces, ¿quién es Y el...? ahí no hay que ponerle si ti sento male, Mm, ¿no? es que vendría a ser un poco contradictorio. Es como, porque me dices, ¿me escuchas? Y tú dices, sí, te escucho mal. Ahí me faltaría algo. Por ejemplo, tendría que decir, No, sí, ma ti sento male. claro. Ya. Creo ¿Ya? que eso Sería, responde. sería un sí, Pero pero te escucho mal. Ya. Ujú. ¿Ya? Entonces lo que les decía, lo importante es saber siempre quién cumple la acción y a quién va dirigida la acción. ¿Sí? Porque a pesar de que la acción va dirigida a ti, si se fija en el verbo está en primera persona singular, yo, porque yo Claro. cumplo la acción. Claro. Pero aunque a pesar de que esa acción va dirigida a un tú. ¿Sí? Sí. Lo bueno de esto es que es más o menos, o sea, es muy parecido al español, entonces de repente podemos Sí. un poco ayudarnos, pero nos podemos ayudar haciéndolo con el español de España, Claro. porque en el español de Chile se nos confunde. No es lo mismo. En el momento en que nosotros decimos ustedes en vez de vosotros, se nos va todo a la cresta, porque usamos la misma persona para demasiadas cosas. Exactamente. Tipo, yo estaba pensando en un ejemplo del objeto y todo eso, de lo que es sujeto y objeto, que es el clásico que usábamos en japonés, que es el de comer, ¿Ya? pero ¿Ya? en español no sirve porque yo como y no sé, a veces, o sea, hay verbos que se mezclan, se pierden Sí, obvio, la eh, traducción, pues. no, y más encima que la primera persona y la tercera persona son igual, Claro. A mí me pasa en el italiano en con los español. posesivos. Los Entonces, posesivos en español chileno nosotros usamos prácticamente siempre el mismo posesivo, que es el su. Su o sus. ¿Ya? sí, Porque usamos el su para la tercera persona singular, para la segunda persona plural y para la tercera plural. sí. ¿Cierto? Y en italiano cada uno tiene su propio posesivo. Entonces, lo que pasa es que en Chile sobre todo, pero en Latinoamérica en general, somos medio flojos gramaticalmente hablando. Sí, no usamos todos los verbos, no, ni, Exacto. Ni los sí, conjugamos ni los bien. conjugamos bien, sí, Entonces, sí. como que Oye, encuentro que está bien que sean, que los idiomas sean económicos, pero no tanto. a mí me gusta eso. A mí, a ver, A mí es que me... habla de idiomas que están muy vivos, Mm, pero sí que me da como la impresión de que, o sea, cuando yo vivía en España, encontraba que los españoles hablan mucho mejor que nosotros. o sea, Más variado por lo menos. Ujú. si O habláis con habla peruano mejor y que boliviano, nosotros, yo sé. ¿Cómo? Porque los peruanos también hablan súper bien. Sí, los peruanos hablan muy bien pronunciado, pero también los dicen bolivianos ustedes, si, también. si es que la cuestión es el ustedes, Mm, que un poco como que simplifica la gramática. sí,
Es mucho más rica, a pesar de que yo nunca me acostumbré a usarlo, es mucho más rica cuando se usa el vosotros. Porque al final, los mismos españoles decían, ¿por qué me tuteas en singular, pero me tratas de usted en plural? Y es verdad, es súper raro eso. Porque el vosotros es el plural de tú, pero el ¿Sí? ustedes es el plural de usted. Es muy raro eso. Bueno, ya dejaremos para otro día estas conversaciones filosóficas de la lengua. Divagando. Divagaciones lingüísticas. Ya, vámonos a la página 123. Y aquí nuestro queridísimo partido NE. Antes del NE, Giuseppe, ¿te puedo hacer una consulta? Por supuesto, todas las que quieras. Tengo una duda porque a veces aparece el no junto con el non y a veces aparece el no solo. Ya. ¿Hay alguna diferencia? Sí. Ya. Acuérdense siempre que el no en italiano con una sola N, o sea, el NO es solo la exclamación no. Claro. O sea, y por eso pongo el ejemplo, es la respuesta de un sí o no, no. Ya. Cuando ese no está metido en la frase, tiene una función dentro de una frase, va a ser siempre non. Entonces, por ejemplo, Es como el ne del francés. el que también no. El francés, igual que el italiano, no. El francés tiene el El ne. non. El Ah, pa. también tienen, ¿no? Sí, pero El pa. claro. Pa. Sí, podría ser, para los que sepan francés, esto en francés es non y este es ne, pa. El ne pa. Esa es la cuestión que a mí me... Claro. Sí, eso. Claro. Oye, que somos internacionales. Ya. Entonces, ti piace il caffè es una respuesta de sí o no, ¿cierto? Entonces Ujú. yo voy a usar mi exclamación no. Pero yo puedo complementarla y le pongo una coma y digo non mi piace Non mi piace. Mi piel. il caffè. ¿Ya? Entonces esta es simplemente la exclamación, la respuesta a un sí o no. Ya. Entonces puedo poner no con exclamación, pero es solo Ujú. la exclamación. Después va a ser siempre non. Si ¿Y está el sí dentro... ¿Cómo? y el sí con puntito al sí con acento o no hay ya con acento? No, no es con acento en italiano. Hay. ¿O sí? A ver, espera. A mí me Sí, salió con acento la otra vez sí, en algo, es pero con no acento es... para atrás. Ese es Este es la el, El sí exclamación. normal. el sí normal, sí. Ya. Ah, sí tiene acento grave. Pero para el otro lado. Sí, No. casi todos Pero los supone acentos en que italiano son para atrás. en español ese sí tiene acento. ¿Tiene acento? Sí, pues tiene acento en español. Cuando es de El sí- afirmación. Claro. Cuando tú dices sí, es con acento. Correcto. El Sí. sí de... Claro. Y el otro generalmente... sí Una de- afirmación. Exacto. Igual que en el español, el italiano, cuando lleva tilde, es para diferenciarlo de otra palabra igual. ¿Ya? En este caso sería en Sí. italiano para diferenciarlo de un pronombre, perdón, adjetivo del adjetivo. reflexivo. Eso. ¿Ya? Por ejemplo, el No, el español es para si sente bene, se siente bien, pues ese sí no lleva tilde. Ya. ¿Ya? Y entonces sí lo diferenciamos entre uno y otro. O sea, cuando Claro. es una afirmación, lleva Con tilde. tilde, exacto. Ya, perfecto. Ya. ¿Te quedó más claro, Sandra? ¿O Súper ¿Sí? claro. Súper. Sí. Qué bueno. Sí, ¿con acento o sin acento, Sandra? Ah, Ah. Claro. Sí con acento es afirmación. Sí,
Sin acento no es afirmación. O sea, no es que no sea afirmación, es que es otra cosa. Sí, es otra cosa. Ajá. Ya. Ahora nos vamos al ne. Entonces, el ne responde un poco a otra pregunta. Tiene su propia pregunta, que es el cuánto. ¿Ya? Por eso siempre con el ne hablamos de cantidad. Voy a escribir en italiano, quantità. Es cuando hablamos de cantidades. Ya, pero generalmente son cantidades como incompletas, porque si se fijan en el recuadro, si yo digo, uso la palabra tutte o tutti, que estaríamos hablando de la cantidad completa que nos preguntan, usamos el pronombre directo, no el ne. ¿Ya? Entonces, Más enredado. más enredado. Si por eso te digo, este es el más complicado porque nosotros en español simplemente lo obviamos, no tenemos un ne, ni nada como un Ujú. ne. Entonces esta es la parte que más nos va a costar. ¿Y lo usan mucho los italianos, el ne? Sí, porque cada vez que se habla de una cantidad se usa. No es optativo. Claro. O sea, es como lo Cuando único vaya a que se comprar, usa. Cuando vaya a la feria tenéis que usar el NE. Sí, O al súper. claro. Es como muy de comercio porque Ah, son cantidades de cosas. ¿Ya? Entonces, tomates, ¿cuántos quiere, señora? Di pomodori, ¿quanti ne vuole, señora? Entonces, yo ya no Ay, estoy hablando de los tomates, sino que estoy hablando de la cantidad de los tomates. Estoy haciendo esta pregunta, Ne, ¿el cuánto? ne Entonces bisogno yo 3. ne vorrei, acuérdense de esta cosa que es, el Sí. vorrei es más amable que decir ne voglio, ne vorrei 1 kilo. ¿Ya? ¿Y para el Entonces, bisoño cuál es la ah, conjugación? acuérdate que el bisoño siempre va con el verbo avere, es avere bisogno, tener necesidad. Ah, Entonces ahí tendría que ah, decir simplemente avrei bisogno ya, ese es el abrey es el di 1 kilo. conjugado ya. Mira, eso no me acordaba. Ya, gracias. Ujú. Acuérdense siempre esta combinación, es avere más bisogno. Tener necesidad, lo que nosotros entendemos por necesito. Y de hecho, no, perdón, aquí me falta una cosa, para que se vean que a mí también se me pasa. Po. ne. Era con Ne, ne. ne ¿Sí? avrei bisogno di 1 kilo. Ya. Mm. Por eso lo preguntaba con el bisoño, porque también lo Exacto. se usaba. Ya. Eh, Y es súper común que a uno se le pase porque en verdad tenemos el cerebro entrenado para no usarlo, entonces es difícil de usar. Pero uno se va acostumbrando. Generalmente, y eso es súper importante, si se fijan en el recuadro, son puras preguntas y respuestas. ujú, Porque yo no puedo tener un ne sin antes haber hablado de una cosa. claro. ¿Ya? Entonces, imagínense, en esta misma frase, voy a borrar la respuesta. Dice, di pomodori, quanti ne vuole, signora? Eso es una forma súper italiana. Entonces, yo estoy hablando de la cantidad de qué? De tomates. Sí. Y en la misma frase estoy usando el ne. Eso en español ni se me Sí. ocurriría hacer algo así. Entonces es Es como de importante tomate. que ¿Cuánto de tomate quiere? claro, es como de tomates. ¿Cuántos tomates quiere? Sería súper raro, ¿cierto? Ya. Pero yo no puedo usar el ne sin haber hablado antes de el de qué. O sea, Ya. si yo tuviera esto. No ¿Cuánti sé ne de qué vuole, estoy hablando. señora? La señora va a preguntar cuántos quiero de qué. Porque A menos, este ne a no menos que está. esté. No, por eso yo estoy hablando solo de esta frase suelta.
En esta frase suelta, ese ne no está para nada, Sí, porque exacto. el ne es para no repetir algo. Entonces, necesitas tener ese algo antes. Sí, por ¿Sí? eso. Pero ahí va a Pero, por depender ejemplo, del contexto. Si yo estoy en la claro, feria apuntando el tomate igual es raro o con el eso, así tomate en la mano, como ya, muy... Ya, con tomate en mano podría ser. Con por eso tomate en digo, mano o te creo. apuntando de eso, Ujú. así, ¿cachai? Pero se entiende. Sí, pero por ejemplo, a lo que voy es que este ne Igual es... te van a mirar raro los italianos si así eso se va. ¿Por qué? Ya, ¿Sí? este ne es para no repetir algo. Entonces, esto así solo no me sirve de nada. No tiene sentido esta frase. Otra Ujú. cosa sería que yo llegue a la señora, vamos a hacerlo como un diálogo. Entonces, entra la señora al negocio y digo, ah, dei pomodori. Y la señora diga, sí, quanti ne vuole, perdón. Entonces ahí yo Ujú. ya tengo la primera vez que digo la palabra. Claro. Y yo si digo esa palabra, basta que la diga una pura vez. Entonces ya ese ne es para no volver a repetir y pomodori. Ya. Sí, quanti ne vuole, signora? Ne, Ne ne vorrei vorrei 1 kilo. 1 kilo. ¿Ya? Y ese ne es siempre y pomodori. Por eso muchas veces el ne a mí se me hace más fácil enseñarlo como la traducción como que dijéramos de eso. Ya. Entonces, ¿tiene tomates? Sí. ¿Cuántos quiere de esos, señora? Quisiera 1 kilo de esos. Esa es como la única forma que podríamos traducir ese ne. Oye, y si continúo esto y me dice con qué los paga, ya se No, cambiaríamos al al directo de pronombre antes. directo, porque no estamos Ya, hablando de cantidad. ya, ¿Sí? Ahí sería, come li paga, y ya. ese li sigue siendo i pomodori, pero ya no estamos Sí, hablando de cantidad. y si pregunto cuánto valen, también Es que ahí ya solo uno ya. pregunta cuánto costa, ¿no? Entonces ¿Cuánto no necesita ni ¿Cuánto siquiera un costa, pronombre no? cuánto directo. costa, no? Mira, me gustó el diálogo. Gracias. ¿Mm? Sí, porque Eh, es como una conversación normal, pues a mí de repente me dicen cuánto. ¿Cómo lo voy a pagar? No sé, depende de cuánto valgan. Si uso la tarjeta o uso la ¿Mm? plata. No sé. Pero sigamos, tan entretenido, sigamos el diálogo. ¿Qué le podría responder la señora, la dueña del negocio? Eh, ¿Y cóstalo? Acuérdense siempre que Ah, cóstalo. ¿Costa, no? sí, incluso menos acuérdense que Ah, no, de los veras. idiomas El precio son nomás, económicos. El precio nomás, el po. precio, El solo el precio. precio. ¿Ya? Entonces le voy a poner, no sé, 1 euro al 1 kilo. euro al kilo. Al kilo, al kilo, al kilo. Al kilo. Eso es Ujú. el por kilo al kilo. 1 euro al kilo. Ah, Y si yo le va bene. si quisiera decir, entonces Claro. los pago con efectivo. Efectivo. Ujú. ¿Cómo lo hacemos? Eh, ¿Cómo era el entonces? Lora, Allora. eh, li pago. Perfecto. Li pago. ¿Quién se acuerda cómo era en efectivo? O. In con No, lo tengo en alguna parte. con Ah, tan ¿contato? tan nadie. Uf, No, incontante. no me No, acuerdo, de verdad. No me acuerdo. Allora li pago incontante. incon- Un contante. Y volvemos a tener el li, entonces se fijan, Sí, todo este diálogo
que hablamos constantemente de los tomates, solo tuvimos necesidad de decir una vez tomates. El resto lo repetimos con el ne, con el Y ne, no se con el li, podría con el li. decir, no se podría decir allora li pago con i soldi, Es que Isoldi ¿no? es la plata en general. Ah, ya, ya. Siempre acuérdense esto, denaro es dinero, Ujú. soldi es plata. Significa Ya. lo mismo, es como en general hablar de dinero, solo que denaro es más formal, soldi es más informal. Ya. Ya. Entonces, y soldi puede ser en tarjeta, en efectivo, porque es la plata en general. La tarjeta va a usar la misma preposición in. No, Tarjeta. no. ¿No? Ya. Aparte que tarjeta, esa cuestión no sé dónde la No sacaste. existe. Fea. Eso fue un Ya. itañolo, pero terrible. Carta, que sería En la cara. la carta de Ya. crédito. Sí, sí, sí. ¿Ya? Entonces tú dices, allora lo pago, li pago con la carta. Ujú. O con carta incluso. O Ya. Pero, más común en Italia usan como el sistema, como aquí decimos con Red Compra, ¿sí? allá decimos, se Ya. puede decir, li pago con il bancomat. Ya. Ah, Ya que vendría a ser el equivalente a decir lo pago con Red Compra. Porque Ya, es el perfecto. sistema de allá. Ya. Entonces el bancomat sería con- como de débito y la carta de crédito. No hay crédito. Me gustó. Sí, está súper bueno. ¿Están listos para ir a Italia y gastar Ya, mucho sí. Claro. Gastarnos Un todo. euro. Haz de euro en Gastar un euro. euro. Vamos Un ya con euro. una bolsita de Un euro monedas de para un euro. tomate. Si no, compramos un euro en tomate. Si no, no alcanza. No resulta. Ya. Ya, O entonces, sea, una Sí, duda. dime, Kena. Cuando dice allora li pago con la carta, eso es con plata. No, No, con, ahora con, Crédito. los Tarjeta creo de acá. crédito. con tarjeta. In De contanti, crédito. eso es efectivo. Carta, y lo pongo entre paréntesis de crédito, porque en verdad es la carta de crédito, pero simplemente, como acá decimos pago con tarjeta, no digo pago con tarjeta de crédito, es igual en italiano. Entonces sería Ya. tarjeta de crédito, y el bancomat sería el débito o red compra. Ya. Ya, perfecto. A ver, a ver si se acuerdan. ¿Cómo se decían monedas? Moneda. Ay, ay, ay. Es fácil, No. ¿no? No. No. Rayos. Monete. Monete. La moneta, le monete. Ya. Ya, entonces le voy a poner la moneta de monete. La moneda, las monedas. Y billetes, y no me digan billeto. Eh, Billets. No, ¿qué? No lo- ¿Cómo? No, lo siento, mi vocabulario no existe ahora. No me acuerdo para nada. La banconota, le banconote. Ah, eso no lo habíamos visto. Sí, lo vimos. Sí, una vez tuvimos Sí, sí lo vimos, pero no me acuerdo. tuvimos una unidad de hablar de dinero. Ese es billete. Esos billetes. Y cuando decimos, no sé, el billete de, no sé, por el billete de 1000, Ya. en italiano sería la banconota da. La banconota da 10 euro, por ejemplo. Ese sería el billete de 10 euros.
Lo mismo con la moneta. La moneta da 2 euros. ¿Puedes subir un poquito, Giuseppe, porfa, para anotar el diálogo? Gracias. De nada. No me acordaba cómo partía. No le pago con la... Como que me está quedando más claro el NE. Banco, nota. Sí, es que hay que hacerlo con ejemplos nomás, porque en verdad, si no, es complicado. Era como complicado usarlo en el diálogo que decía que altro non era presente al matrimonio. ¿Te acuerdas del Ah, ya. de la Cristina? Ahí era complicado usar el ne. Pero es que ahí no necesitabas el NE. No, pues. Ah, claro. O No, para ir sin NE. Porque ahí no estaba hablando era de sin ne, cantidad, sino era que del de quién. el complemento directo, perdón, no el ne. Sí. Sí, que es súper abierta esa pregunta. De hecho, podríamos verla después. Sí. Porque Ya, gracias. en la respuesta sola no necesitas un complemento directo. O sea, un pronombre Claro. directo. Lo necesitarías solo si explicas el por qué. ¿Ya? Entonces tú dices, no estaba tal y tal persona porque no los habían Los. invitado. Claro. Es que yo lo contesté así sin el complemento directo, Ujú. pero tú en el audio del WhatsApp me dijiste que era mejor contestarlo con el complemento directo porque Sí, po, era como por la eso. materia que estamos viendo. No, era por el Sí, po. ejercicio. Por eso te digo que es súper abierto esa pregunta, pero para usar el complemento directo necesitas explicar el por qué. Solo si respondes solo quién no estaba invitado, no se necesita complemento directo. Entonces, no está muy bien hecha esa pregunta del libro. Ya, hagamos uno más del NE. Ya, pues. Esercizi. Se me borra. Aquí, miércoles. Ya, entonces, volvemos a tener nuestro cuánto, ¿sí? Nuestra cantidad, vamos a hablar de cantidad. Ujú. Pero ¿cuál es nuestro complemento aquí, en esta frase? ¿Cuál va a ser la palabra que no vamos a repetir? Esercicio. Esercizi. Perfecto, esercizi. Ya, entonces, como estamos hablando de una cantidad, vamos a usar el ne. Y enviamos Olvidamos. 4. Claro. Si yo quisiera preguntar, ¿tenemos que hacerlos todos? ¿Cómo sería? Primero, el tenemos que. ¿Cómo era en italiano? Dobbiamo Perfecto, dobbiamo. fare. Ya, No. pero eso es ahí Sí. está lo que, porque ya vamos a ir a esa materia. Sí. Tengo una opción, yo puedo Ahí decir sale dobbiamo el li. fare tutti gli Tutti gli esercizi, esercizi. pero el punto es esto, la Ese es un idea es, li.
la idea es que yo no quiero repetir eso, ¿cierto? Ya. Dobbiamo Sí. fare li tutti. Entonces sería un loro masculino, ¿cierto? ¿Y cómo era el loro masculino? Li. Li. No escriban todavía, ¿sabe? Que esto no está, No, sí, esto no está bien. sí. Ya, entonces, esto se llama, y es materia que viene un poquito después, es los pronombres directos con los verbos modales. ¿Ya? Este dobbiamo Ya. es un verbo modal. Acuérdense siempre que el verbo modal Sì. va acompañando un verbo en infinitivo, siempre. ¿Cierto? Eso Sí. debería estar súper, súper, súper claro, por lo menos. Ya. Yo ese pronombre directo tengo dos lugares donde ponerlo cuando usamos un verbo modal. Lugar 1, aquí. Adelante y Ya. en el Li pare dobbia- sería acá. Li dobbiamo fare tutti. ¿Ya? Los tenemos que hacer todos. Mhm. Otra opción. Dobbiamole, Dame un dobbiamo, segundito. dobbiamoli. La otra opción es ir al verbo que está en infinitivo, Sì. quitarle la última E Ya. y ponerlo ahí. Vale. Dobbiamo fare Piénsenlo, y es exactamente igual que en español. Nosotros decimos, los tenemos que hacer todos o tenemos que Tenemos que hacerlos hacerlo todos. todo. Entonces, así como es igual en español, el que me venga a decir eso Claro. se va para la casa, ¿ya? Se ha castigado. Igual que en Ya español. estamos castigados ya. Están castigados hace como 3 meses. Sí. Lo mando para afuera. Claro, ahora es castigado para afuera, para la calle. Eso sería rico. Ya, entonces, súper importante. O lo uso antes o lo uso después, pero nunca los dos juntos. Ya. Es como decir, es como subir para arriba. Algo así, es como, o sea, literalmente No. los tenemos que hacerlos todos. ¿Lo tenemos que hacerlo? ¿Ya? Entonces, eso es horrible, horrible en español y horrible en italiano. ¿Ya? Como el ¿qué dijiste? ¿Qué Esa weá dijiste? yo no la soporto. Eso Los no lo espa- soporto. Los españoles dicen harto eso, se equivocan harto con eso. No, y los peruanos también. Sí. En el norte de Chile, ese no lo soporto. El Luciano habla así y no lo soporto. Esa es la única cuestión que le corrijo cada vez que la dice. Es lo único que le corrijo. Todo lo demás no se lo... Que diga lo que quiera, pero esa no. Bueno, Ya. Vamos a entonces, anotarla. siempre lo que les decía, nosotros vamos a usar una vez la palabra, que va a ser nuestro objeto, y el resto de las veces no repetimos. Usamos pronombres. Ujú. Entonces, simplemente, si tenemos una cantidad, el ne. Si no tenemos cantidad o tenemos una cantidad completa, acuérdense que si usamos la palabra tutto, tutti, tutta, volvemos a usar el pronombre normal. Ya. ¿Podría ser uno sin el cuánto? Sí, a ver. Es que en general está bastante ligado al cuánto. A ver, pero busquemos una forma. Es que habían unos ejercicios ahí Sí, aquí. sin cuánto. Por ahí mismo tenemos el 3. Compri l'acqua minerale. Entonces digo sí. ¿Qué cosa no vamos a repetir? El agua El acqua mineral. minerale. Las agua minerales. Entonces sí, ne compro una dozzina. Una dozzina. Di bottiglie. Que igual que el... Ya, entonces ahí no hay una pregunta directa del cuánto, ¿cierto? Pero en la Pero respuesta... uno contesta cuánto. ¿Ah? Pero uno contesta cuánto.
Claro. O sea, Cuando tú yo digo, contestas cuánto, usas el ne. yo digo, más que el cuánto, quédate con la cantidad. La cantidad, perdón, la cantidad. ¿Ya? Es importante decir que efectivamente estoy usando un pronombre para no repetir las acqua minerales, pero es un Compre el pronombre agua de mineral. cantidad. Claro, Mientras haya una cantidad, yo voy a usar el ne. ya. Porque si no es sí, la compro. Y nada más. Claro, Ya. Ya. efectivamente, si no estuviera, hagamos la otra opción, pues sí, la compro. No hay una cantidad, entonces Y ahí, ya. ¿Sí? uso el la, porque el agua mineral es femenino singular, la. Mm, ¿Ya? sí. Se va entendiendo? Yo sé que es difícil, pero la idea es que lo No, vayamos un pero con poquito los entendiendo. ejemplos, con los Se va ejemplos queda clarificando más un poco. fácil. Sí. Mucho más. Sí, queda más fácil con los ejemplos, de todas maneras. Ya. Y este sirve para la siguiente materia también. Sí, pero nosotros ahora vamos a ver la página 124 y ya terminamos. Que seguimos siempre con estos pronombres directos. Sí. Pero ahora en passato próximo. Claro. Dice, y pronomi diretti nei tempi composti. Nosotros, tiempos compuestos, conocemos el Eso. passato próximo, el futuro anteriore y el trapassato próximo. Son los tres que hemos visto en Sí. estos años. Vamos a hacer un pequeño... Ya. Vamos a hacer un pequeño repaso de eso. Mangiare una mela. Comer una manzana. ¿Cómo? Mejor, perdón. Tu mangi una mela. Tú comes una manzana. Presente. Presente. ¿Eh? ¿Cómo lo decimos en passato próximo? Un Tu mangiato una... manger, A ver, ¿cómo? Tu hai mangiato una mela. Eso. Eso. tu hay. Tu hai mangiato una mela. Este va a ser nuestro tiempo compuesto más común. Sí. Después tenemos los otros dos que aprendimos, que son tiempos compuestos, pero son complementarios, que no existen por sí solos, sino que siempre van acompañando otra acción. ¿Quién se acuerda el trapassato futuro. próximo? No, trapassato es... Avevi mangiato una mela. Eso, tu avevi mangiato una mela. Esto es, vamos a ordenarlo. Esto es presente. Esto es passato próximo. Esto es trapassato próximo. Tú comiste y tú comías manzana. No. Ya, Tú tenías. este es tú comes, no. No, los dos de abajo. Este es tú comes una manzana. Sí. Este tú has comido una manzana. Y este es tú habías ¿Sí? comido una manzana. Ya. Y el futuro anteriore, Ese es avrei mangiato. ¿no? Este es uno que siempre... Avrai. Eso. Este se Habrá. lleva bastante bien con la palabra cuando. Entonces, cuando avrai mangiato Avrai. una mela, y ahí teníamos que tener una nueva acción. Sí. Es el futuro anterior. Este es el futuro anterior. ¿Ya? Y va, como les decía, es un tiempo complementario, entonces por sí solo no existe. Yo tengo que decir, no sé, cuando avrai mangiato una mela, non avrai più fame. ¿Ya? Cuando hayas comido una manzana, no tendrás más hambre.
Eso lo vimos el año pasado o antepasado. O el antepasado. Sí, en segundo. El- un Finales de segundo fue. segundo o principios de tercero lo pasó. Fue el segundo. Ujú. 2018. Ya, pero este era un repaso como para que se acordaran de que estamos hablando con los Sí. tiempos compuestos. Ya, pero no lo borre. Ya. Igual esto va a quedar grabado, así que no pueden volver a ver si te faltó escribir algo. Futuros anteriores. 31 de agosto 2018. Del 2018. Wow. ¿De qué año? 2018. ¿Cómo no íbamos a acordar? ¿Puedo borrar? Sí. Sí, ya. Un mes Entonces, después del futuro Semplice. Ya. Entonces, allora. ya. Ho conosciuto quel ragazzo, he conocido a ese muchacho. Ho conosciuto quella ragazza, he conocido a esa muchacha. Ya, si yo quiero decir lo mismo, pero usando un pronombre directo, ya, que nosotros, es para no repetir nuestro objeto, que en uno va a ser ragazzo y el otro va a ser ragazza. ¿Ya? ¿Cuál era el... ¿Cómo? ¿Cuál ragazzo? Sí, bueno, pero en sí es ragazzo. Ya. ¿Qué pronombre directo vamos a usar para ragazzo? Lo. Lo. No. Exacto. ¿Ya? Y ahora yo voy a poner el verbo. Claro. Lo ho conosciuto. ¿Cierto? Estoy diciendo lo mismo. Sí. Ya. Ahora nos vamos al siguiente. No escriban todavía, si es que todavía vamos a ir modificando. Entonces, yo quiero decir lo mismo. Ho conosciuto quella ragazza. ¿Cuál es? Esa es la, ¿cierto? La. Y después tenemos el verbo. Eso vendría a ser como la versión como de copiar y pegar, pero ahora tenemos que modificar un par de cositas. Ya. Primero, esto es el lo o se contrae Ujú. y se convierte en L apóstrofo Apóstrofe O. O. H-O. Y se pronuncia lo. Es como que, como que desapareciera el O. El lo conosciuto. Entonces nunca vamos a tener lo o. Siempre va a ser lo. Ujú. Y así nos va a quedar esta frase. Ay, perdón. Ahora, segunda frase. Ahora estamos hablando de ella. La o también se va a contraer. Y se va a contraer Ujú. igual. Ya. Entonces también va a quedar lo. El lo o y la o quedan igual. Lo. Ujú. Pero ahora tenemos una regla nueva. Cuando tenemos un pronombre directo en pasado próximo, nuestro participio va a tener que coincidir en género y número con el complemento. Ya. Lo conosciuta. Lo conosciuta. Pregunta en el. Cuando contestábamos la tarea, estaba el li anno. Sí, Ese ahora dijiste que también se contraía, ¿cierto? no. ¿No?
No, No ahora están- vamos a ver eso. Ah, no, ya, me equivoqué. Ya. Si es un lo anno o un la Lo anno, anno. también se contrae. Y la ano, ya, eso es, ya, vale. ¿Ya? Eso era. Eso es. Gracias. Si es un lo anno en vez de un lo, va a quedar así. Lanno. Lo mismo si fuera un la Ya. anno. Va a quedar igual. Esa era la duda, gracias. Bien, ahora. Y solo en lo... Entonces, solo el lo y el la. Solo con el lo y el la se contrae. Entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio, pero en plural. Entonces, ho conosciuto quei ragazzi. Y en femenino, ho conosciuto quelle ragazze. Entonces yo ahora no quiero repetir, o sea, claro, no quiero repetir ragazzi, que es loro masculino, o ragazzi, que es loro femenino. ¿Cuál era el pronombre para loro masculino? Li. 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 ¿Ya? Y después pongo el verbo y tengo el lio conosciuto. Pero, ¿qué pasa acá? Primero, y esto es súper importante que se recuerden siempre, la contracción funciona solo con lo y con la. Ujú. Nunca puedo contraer un li o un le. Entonces esto va a quedar separado. Li Ya. o... Y aquí, como les dije, cuando usamos un pronombre directo, mi participio tiene que coincidir en género y número con el pronombre directo. Por lo tanto, conosciuti. Ta. Ti. Ah, ti. Ah, porque están plural. Exacto. El truquito es este, cuando tenemos un pronombre con el pasado próximo, el truco es este. Si es lo, el participio va a terminar en Oh. o. Oh, Vamos a ver. Si es la, el participio va a terminar en a. Si es le, el participio va a terminar en e. Y si es li, el participio va a terminar en i. No es tan difícil. O sea, es como acostumbrarse nomás a la combinación. Sí. Sí. Bacán. Bacán. Oye, hablando de contracciones, tengo una duda de la calle. Una duda de la calle, dime. Sí, lo que pasa es que acá cerca hay una cafetería que se llama Tra Amici. Ajá. Y cada vez que la veo me digo, ¿no se contrae eso? Y te quería preguntar, ¿no? ¿Es así? Sí. No, no se contrae. La preposición Ya. tra nunca se contrae. La única Ya. preposición que se contrae es el di. Solo el di se contrae. Ya. Ujú, que sería, no sé, tramici. D'amico. Claro, que no tiene mucho sentido, pero sí. Pero Será sí. así. Ya. Es No, raro. pero me entró esa duda cuando lo vi. Como eran 2A, dije, voy a preguntar. Claro. No, ya, Ya. no, las preposiciones no se pueden contraer todas, solo el di. Vale. Ya, ¿cómo queda entonces o conosciuto quelle ragazze? Leo conosciute Lío. Le Le o, Leo. leo que conosciuti. conosciute. Exacto. Leo conosciute.
¿Verdad? Hoy estoy mal. Leo conosciute. Leo conosciute. ¿Qué pasó? Ya. Entonces, esta parte no es tan complicada, solo que hay que aprenderse la regla. Ahora viene la parte Sí. complicada, con el ne. De veras. ¿Con el ne? Ujú. De veras. Entonces, vamos a hacer un poco como un cambio a lo que dice el libro. Entonces, hai avuto amici veri. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objeto? Amici. 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 Pero yo voy a hablar de cantidad, de cuántos amigos. ¿Ya? Entonces tengo que usar el ne. 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 Ne ho avuto uno solo. Entonces, aquí donde cambia el asunto, que el ne ya no va a decidir por el participio. Ahora el participio La va a cantidad. variar por la cantidad. Ya. Ah. Entonces, si yo en vez de uno solo dijera que tuve 10. ¿Cómo digo tuve 10? ¿O he tenido 10? Neo abuti, ¿no? Perfecto. 10. Neo abuti 10. Perfecto. Ne ho avuti 10. 10. Entonces, en los dos casos el ne está para no repetir la palabra amici. Pero el participio varía por la cantidad. O sea, uno es singular y el otro es plural. Exacto. Interesante. Sí, y cuando las reglas del italiano se empiezan a poner pesadas. Está bueno. ¿Y esa es la página 124 del libro? Sí, Sí, ¿cierto? sì. Y esta es el zucchero. Hai comprato il nuovo CD di zucchero? Perdón. Zucchero. Sí. Dice sì, ieri. Allora, yo digo sí. ¿Cuál es nuestro complemento? O sea, ¿cuál es nuestro objeto? El CD. El CD. CD, ¿cierto? Sí. ¿Y qué pronombre vamos a usar para el CD? Lo. Lo. Y después Pero se respondo. contrae. Exacto, yo tengo que Lo, después responder. Entonces, lo ho comprato Lo comprato. ieri. Pero ¿qué les dije yo? Que este lo... pero ahí va con apóstrofe. Exacto, se tiene que contraer. Tres. Ya. Lo comprato due. Es que vamos a hacer todas las versiones. De hecho, está Ya. súper buena eso. Ahí puedes preguntar después cuánto. Tranquilidad, tranquilidad, Ya. Seba. Que se me van ocurriendo cosas. Ajá. Esta es la primera versión, ¿ya? Segunda versión. Yo digo, hai comprato i nuovi CD di zucchero. ¿Cuál es la diferencia con la primera? Cómprate Sacó más de nuevo. uno. Claro, ya no es un CD, son varios.
Li. Eso. Li. ¿Li qué? Comprati. Me falta el O li o. comprati. Comprati tutti. Perfecto. Ahí va el ne. Ahí va el Claro. ne. Entonces vamos a decir que, Ne o que 3. Compró 3. Entonces, como es cantidad, dijimos ne, ¿cierto? Ne Ne o o. comprati. Bien. Comprati 3. 3. Entonces, el ne está para no repetir chidi, pero nuestro participio va a terminar en i porque es un número plural. interesante. Y ahora les digo que compré solo uno. ¿Cómo sería la respuesta? Ne o O comprato. comprato. Ne o comprato. Solo uno. O si puedo ir soltanto uno, ¿no? Sí, soltanto, Pero no es. solamente, son todos igual. Son sinónimos. Está bueno. Bueno, Ya. Entonces, con esto ya la materia de que nos tocaba estamos listos. Eh, Incluso adelanté un poquito que es lo de los verbos modales, que igual lo vamos a volver a ver. Y para eso tengo video, así que les voy a mandar el video. ¿Ya? ya. Nada más, ¿quedó alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar de esto o de lo que sea? No, estoy bien. ¿No? ¿No? ¿Podemos que hay ver que- esto del matrimonio? ¿Cómo queda con el complemento Ah, directo? sí, pues, sí. Ya, entonces, página 123. La 4. La pregunta 4, sí. Entonces, dice, chi altro non era Presente al matrimonio. al matrimonio. Entonces vamos a ver qué dice. Non sei mica l'unica, sai, ricordi Cristina, la cugina di Alessia, non l'hanno invitata. Edino non l'ho visto. Dei vecchi amici ne ho visti pochissimi. Entonces, ¿qué altro non era presente al matrimonio? La respuesta es, la respuesta corta, Cristina, Edino, ¿cierto? Edin. Entonces, non erano presenti Cristina e Dino. Entonces, eso es lo que te decía. Si yo con esto ya estoy respondiendo, o sea, a lo que me preguntan. Pero claro, no tengo necesidad de un pronombre directo, porque en verdad yo necesito que por lo menos una vez
sepamos de quién estamos hablando. Cristina Claro. Edino, ¿cierto? Otra opción es que yo diga perché non li hanno invitati. Invitato. Invitati. Invitati, porque, acuérdense, li, Sí, porque son y. dos. Sí. ¿Ya? Y No ahí ese olviden li apreciar. está para no repetir Cristina Edino. Eso es como para redondear lo que les había dicho. Yo por lo menos una vez, tengo que decir cuál es mi objeto. Y Ya. después lo suplo por un pronombre directo. Ujú. Sí, 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 sí. ¿Quedó más claro, Sandra? Sí, sí, es que yo no, cuando dijiste que ocupáramos el complemento directo, no sabía cómo ocuparlo, como Claro. no está. Ahora sí. O sea, tendría que ser la pregunta, ¿por qué no? Claro, Ah, por eso no. digo, en verdad esta debería ser así. Chi altro non era presente al matrimonio? Perché? Claro. Y ahí ya te sirve. Se les olvidó el porqué. Se les olvidó el perqué. Presente. Al matrimonio. Me gustó esta materia. Es entretenida, los pronombres directos son entretenidos. Sí. Porque es variado, es dinámico. Sí. Y tiene mucho sentido, en verdad. Es como que es de las materias que te aprendes una cosa y de esa cosa la puedes aplicar a muchas cosas. Sí, me gustó. Sí. Pero cuando lleguemos a lo indirecto, ahí nos vamos a reír un ratito. Ahí nos vamos a quedar pegados un rato. ¿No? Sí, los indirectos son más difíciles. Me cuestan a Bueno, pero mí, está me bien. cuestan a mí los indirectos, imagínense que no solo enseñarlos, sino que entenderlos. Así que Ya. son difíciles los indirectos. Pero bueno, vamos paso a paso. Pero es la idea, pues si se va complicando la cosa. Sí, pues. Sí. Así que se agradece. Ajá. Ya, si no tienen más preguntas, voy a dejar de grabar para que no pese tanto el archivo.